Bueno, buenos días. Antes de nada, pues quería agradecer a la Fundación el haber participado de este proyecto. La verdad es que ha sido un placer trabajar con compañeros de tanto nivel sobre un tema, en una obra que versa sobre un tema tan polémico, pero de tanto interés científico y como estamos viendo que preocupa mucho a los grupos afectados. Y para esta segunda parte de la sesión de hoy vamos a contar de nuevo con Begoña, con Antonio y con Felipe, y se incorpora Iñaki Alonso, viceconsejero de Economía del Gobierno vasco, que ha sido también coautor y del libro, no del Pilar 2. Muy bien apuntado, Begoña. Igual primero hay que retratarse, es decir, ninguno de nosotros estamos a favor del impuesto, que no parezca. Pero Iñaki, la verdad es que ha sido autor de un capítulo que tiene especial interés y viene especialmente a colación para la sesión de hoy y creo que va a ser interesante para todos los oyentes porque versa sobre el encaje de Pilar 2 en nuestro sistema fiscal, foral, autonomía fiscal y todo lo que eso conlleva. Entonces, Iñaki, sin más, te cedo la palabra, que nos cuentes tu visión sobre la cuestión. Pues muchas gracias, Pachi. Muchas gracias a todos, por supuesto a la Fundación Impuestos y Competitividad, a David y a Ginés, que han sido verdaderamente los que nos han ido organizando a los que hemos participado en esta obra. Yo no admitiré nunca, no he tenido participación, afortunadamente, pero nunca me sentiría padre del Pilar 2. Eso lo tengo claro. De lo poco que he escrito sobre el Pilar 2 y el concierto económico, sí, y ahí todos los fallos y cosas que encontréis con las que no estoy de acuerdo, asumo plenamente su responsabilidad. Y creo que además no sé si hay que hablar bien o hay que hablar mal del Pilar 2 como tal, ¿no? Está claro que no puedo hablar bien del Pilar 2 aquí, porque visto lo que hemos visto hasta ahora, eso sería suicida, ¿no? No, y además que tampoco lo comparto. Además, ya esto, Begoña hablaba antes, que nos vamos haciendo mayores, y eso nos pasa a todos, y yo es que ya a veces pienso que me repito mucho, ¿no? Porque yo, en algún otro evento organizado en los últimos años sobre Pilar 2, siempre he dicho que en Pilar 2 me parecía que estábamos acelerando en curva. Y claro, y estoy totalmente convencido de que hemos pisado a fondo, además, en la curva más peligrosa que podíamos encontrar en la carretera, ¿no? Y ahí estamos. Y claro, cuando aceleras a fondo en curva, pues no puedes pretender que las cosas vayan suaves, ni razonables, ni nada por el estilo. Es cierto, y yo creo que voy a entroncar con lo que decía antes Begoña también, ¿quién puede estar en contra de la filosofía del Pilar 2? ¿Quién puede estar en contra de la filosofía BEPS? ¿Quién puede estar en contra de lo que pretendía la Acción 1? Ojo, que la Acción 1 pretendía grabar a Google, a Amazon, a los gigantes de la economía digital que sí que habían hecho una labor legítima, por otra parte, de aprovechar los agujeros del queso Gruyère que supone el entramado de normas fiscales domésticas e internacionales para aumentar todo lo posible sus beneficios y reducir todo lo posible su tributación. Eso era el objetivo del proyecto BEPS y el objetivo de la Acción 1 del proyecto BEPS. Y el Pilar 1 ahí está, ¿no? Perfectamente determinadito, firmado, aprobado por todo el mundo, etcétera. Y sin embargo, como decía antes Begoña, pues esto que iba de ir contra o para frenar algún tipo de prácticas especialmente nocivas, pues ha acabado afectando a todo el mundo que pasaba por allí. Y como comentábamos antes en el café, igual los más paganos del Pilar 2 acaben siendo las sociedades cooperativas. Y no quiero abrir con eso un melón adicional, ¿no? a lo que estamos hablando, cuando además han sido siempre
uno de los instrumentos especialmente protegidos por la política fiscal. Porque no nos olvidemos que aquí, aparte de cuestiones técnicas, de cuestiones informáticas, de cuestiones de personal, de cuestiones de formación, de que se ha creado una cosa extraordinariamente compleja, y es evidente, y además comparto también lo que se decía antes, que se ha creado porque no está en la práctica. Porque si estás en la práctica puedes encontrar que las cuestiones que estás diseñando pueden ser estupendas desde un punto de vista finalista, pueden ser estupendas desde un punto de vista de los principios, pueden ser hipercoherentes, pero también tienen que ser prácticas y también tienen que ser útiles y también tienen que permitir la eficacia y la eficiencia. Son principios fundamentales del derecho y por lo tanto también deberían estar presidiendo todo este tipo de cuestiones. Pero claro, como estamos dejando legislar, o más bien no estamos dejando legislar, estamos legislando a partir de lo que unas cuantas personas de un club privado internacional han puesto encima de la mesa, pues es donde estamos. Pero ojo, la directiva la hemos aprobado nosotros. La directiva la ha aprobado el Consejo por unanimidad. Es decir, la han aprobado los 27 gobiernos de la Unión Europea, elegidos todos ellos con sus procedimientos democráticos, ¿no? Con lo cual, en el fondo, tampoco podemos echarle la culpa. Es decir, sí, en la OCDE han hecho una barbaridad. Me refiero desde el punto de vista complejo y desde el punto de vista de la utilidad práctica de todo esto, pero los que la hemos comprado hemos sido nosotros, ¿no? Y los que nos hemos puesto la soga al cuello, nos hemos pegado los tiros en los pies, hemos sido nosotros, ¿no? Y ahora probablemente por eso que decía Begoña, que nadie puede estar en contra de esto. A ver quién políticamente está a favor de que haya muchos huecos o agujeros en el queso Gruyère para que los tiburones de la planificación fiscal internacional aprovechen eso para reducir la tributación, ¿no? Eso es evidente que nadie va a estar a favor de eso. Y probablemente eso es lo que ha llevado a que algo absolutamente hipercomplejo como esto esté donde está. Y yo no lo voy a criticar más. Quiero decir, porque primero no, porque lo habéis criticado, pero al final en la vida lo critiquemos no es donde estamos. Y es lo que tenemos hoy. De hecho, hace un par de meses acudí con el consejero a Bruselas a tener una interlocución con las diferentes responsables de las instituciones comunitarias y con otra gente que estuvimos ahí para compartir hacia dónde íbamos, y una de las reuniones que tuvimos la tuvimos con Gerasimos Thomas, con el director general de Fiscalidad de la Comisión Europea. Y lo primero que le pregunté es que si iba a hacer algo con el Pilar 2, ¿no? Y dijo que no. Dijo que sí, que le gustaría hacer algo con el Pilar 2, pero que a ver quién es el guapo que abre la directiva. Lo complejo que fue aprobar la directiva, que no sé por qué dicen que fue complejo, porque realmente en un texto de estas características el paso que tuvo por el Ecofin duró mucho, porque Hungría quería hacer cosas y Polonia querían hacer cosas para otras cosas, no tenían que ver con el Pilar 2. Solo el Parlamento sueco levantó un poquito la mano y dijo, oye, que el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea esto igual no lo permite tampoco, igual no es base normativa suficiente para hacer esto como título europeo. Pero bueno, eso votaron allí los 27 Estados miembros y tenemos una directiva que teníamos que tener traspuesta para el 31 de diciembre de 2023, que traspusimos un poquito más tarde, que todavía estamos acabando de trasponer, ¿verdad? Y todo esto porque vivimos en un país particularmente complejo. Y particularmente complejo no es un término que yo haya acuñado, lo hizo el Tribunal de Luxemburgo, cuando en el 11 de septiembre de 2008 analizó el sistema de concierto económico y su encaje con el derecho de la Unión Europea. Y aquí teníamos que conseguir también, claro, porque crear impuestos lo hace el Parlamento. Últimamente hemos visto que lo hace con profusión. El sistema tributario cada vez se está haciendo más complejo. Antes era complejo hacer las declaraciones a mano de 4 cosas. Ahora, como está todo tecnificado, pero tenemos 400 cosas, pues acabamos teniendo la misma complejidad, ¿no? Pero ciertamente el Parlamento crea impuestos, pero en el Estado español eso no, con el modelo de descentralización asimétrica que tenemos y con el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales que hace la disposición adicional primera de la Constitución, pues tenemos un caso único en el mundo. Tenemos un caso único en el mundo en el que tenemos un Estado que tiene 5 jurisdicciones completas generales tributarias. Y eso ya a esto le añade total complejidad. Y además con una evolución que se ha ido produciendo durante los últimos 40
45, 44 años, desde la recuperación del concierto económico tras la aprobación de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Gernika, que ha ido llevando precisamente a un modelo que hemos podido culminar este año 2025 con los acuerdos que adoptamos en la Comisión Mixta de Concierto a finales del año pasado, de unas haciendas forales, unas instituciones vascas que somos competentes para regular absolutamente con plena libertad todos los impuestos directos. Eso ya se ha olvidado, ya se ha superado las reticencias iniciales a que tuviéramos nuestro ámbito en la fiscalidad internacional, a que tuviéramos nuestro ámbito en los no residentes, a que tuviéramos nuestro ámbito en determinados aspectos. Y hemos pasado a tener plena competencia normativa en impuestos directos, o sea, plena competencia normativa para poder hacer política fiscal, porque los impuestos indirectos, fundamentalmente el IVA y los impuestos especiales, pues ya están también suficientemente o enormemente armonizados a nivel europeo, ¿no? Y yo creo que además uno de los problemas del Pilar 2 es que ataca a ese instrumento de política fiscal que son las normas fiscales de tributación directa, de fiscalidad directa, que es la única palanca de política fiscal realmente que sigue en manos de las jurisdicciones de los Estados miembros en la Unión Europea, al menos, ¿no? Con lo cual aquí ya teníamos el perfecto choque de trenes. Y, perdón, como decía, en estos 40 y tantos años, lo que nos habíamos procurado es de haber establecido un mecanismo, de concertación de la imposición directa, también de la indirecta, pero de la directa, que se basaba en absoluta separación de ámbitos dentro del Estado español. De hecho, por eso tenemos grupos forales fiscales, grupos fiscales de territorio común, etcétera. Es decir, habíamos ido a tener 5 jurisdicciones, o 2 jurisdicciones, o 3 jurisdicciones, depende cómo veamos de complejo. Digo 5 si computamos todas las haciendas, digo 2 si juntamos lo foral todo junto y lo de territorio común por otro lado, 3 si los navarros quieren ir por libre, que también se puede dar el caso, pero bueno, ya dijo el Tribunal Supremo que éramos particularmente complejos, ¿no? Pues seamos complejos, ¿no? Es nuestra realidad. Pero veníamos de un modelo en el cual la fiscalidad directa empresarial, que es de lo que estamos hablando aquí, estaba absolutamente, había y hay una estanqueidad de jurisdicciones con sus puentes, y que además habrá que construir más y tenemos que trabajar en ello, pero además con un modelo que está funcionando desde hace 45 años, haciendo coexistir en un mismo espacio jurídico, político y económico 5 jurisdicciones distintas. Y eso al final es un poco lo que tienen que solucionar también todas estas normas que estamos recibiendo de muchos sitios, ¿no? Y claro, el Pilar 2, lo habéis dicho antes, y yo lo comparto, funciona mejor cuanto más simple sea, que ya es bastante decir en el caso de lo que estamos hablando. Y por lo tanto, con cuestiones como el blending jurisdiccional, etcétera, establecer un mecanismo de 5 jurisdicciones dentro del Estado español, pues sería una locura adicional que no estábamos dispuestos a abonar, y además estropearía o dificultaría bastante la situación de los contribuyentes. Y era algo que tampoco teníamos ninguna intención de fomentar. Había que transponer una directiva. Cualquier impuesto nuevo que se cree, excepto que sean gravámenes a la importación en el IVA o los impuestos especiales, es un impuesto concertado, tiene que concertarse, porque la competencia para ejercitarlo en Euskadi es de las instituciones forales ex Estatuto de Autonomía. Eso no es una cuestión que pueda... A mí me hacen mucha gracia los debates políticos, mediáticos e incluso doctrinales que tenemos cada vez que se crea un nuevo impuesto. Y Sánchez le cede a sus socios independentistas vascos el impuesto complementario. Dice, no, Sánchez no ha hecho eso. Eso lo hizo el Estatuto de Gernika en 1979. Es decir, lo hicieron las Cortes Generales y lo hizo el pueblo vasco en referéndum. Esa es lo que dice el Estatuto. Y la competencia deriva del Estatuto. Somos particularmente complejos en ese sentido, con lo cual era claro que teníamos encima de la mesa una obligación de transposición de una directiva, era claro que teníamos encima de la mesa la necesidad de concertar un impuesto que no deja de ser un impuesto complementario del impuesto sobre sociedades, aunque muy raro y con nada que ver casi en su manera de articularlo, y ahí teníamos 2 vectores absolutamente contrapuestos, y los contribuyentes en medio, y la soberanía, porque esto va de soberanía también. Nosotros, consiguiendo completar nuestra soberanía como territorios forales, como territorios vascos, en regular autónomamente toda la fiscalidad directa,
consiguiendo también acuerdos en la Comisión Mixta de Concierto Económico para poder sentarnos en esa mesa de la OCDE y para poder sentarnos en esa mesa del ECOFIN y poder decir algo. No solo estar presente, sino poder decir algo y poder introducir otra perspectiva. Otra perspectiva creo que muy necesaria, porque al final nuestra propia complejidad y nuestra propia descentralización y nuestro propio sistema de funcionamiento del régimen de concierto económico provee soluciones para todas estas cuestiones de coexistencia de distintas jurisdicciones en un espacio económico único que ya se ha convertido prácticamente en el mundo, en un espacio económico único, ¿no? o casi único. La Unión Europea lo es y el conjunto del mundo, con algunas excepciones, también lo es desde el punto de vista económico, ¿no? Con la globalización y la digitalización de la economía. Y ahí teníamos además que salvaguardar, que esto fuera lo menos complicado posible, que esto salvaguardara las competencias de cada cual, que claro, que esto no convirtiera en que de repente a la hora de elegir los puntos, asumiendo que teníamos que ir a un blending jurisdiccional del conjunto del Estado español, eso ya implicaba un vector absolutamente contrario a los principios de concertación del impuesto sobre sociedades. Pero tenía que parecerse lo más posible a los principios, a los puntos de conexión y a los principios de concertación del impuesto sobre sociedades. Y para nosotros era irrenunciable que fuera un impuesto concertado de normativa autónoma. Si acabábamos de completar el principio de que la fiscalidad directa está compuesta por impuestos concertados de normativa autónoma, no va a ser que el primer impuesto internacional, entre comillas, directo, fuera una excepción a esa regla, que ojo, es lo que nos planteó encima de la mesa en primera posición el Ministerio de Hacienda, diciendo que esto era un impuesto internacional, que esto no tenía la posibilidad de llegar a un escenario de concertación. Entonces, no, por ahí imposible. O sea, por ahí está claro que hemos tocado otra línea roja, ¿no? Y al final acabamos llegando a un punto de entendimiento tratando de maximizar la conservación y aplicación de las reglas del impuesto sobre sociedades, siendo conscientes de que había una regla básica del impuesto, de concertación de impuestos sobre sociedades que no podía aplicarse, que era la de separación de ámbitos, y que había que ir a un único nuevo grupo a efectos de impuesto complementario que aglutinaba un par de grupos o más fiscales y sociedades sueltas que pudieran estar en ese ámbito y que por lo tanto teníamos, pero además de, a partir de conseguir eso, teníamos que conseguir mantener los principios de normativa única, inspección única y que no hubiera una complejidad adicional. Y por eso al final hemos ido a establecer un mecanismo de atender a la sociedad, al sustituto del contribuyente, a cuál es su normativa en impuestos sobre sociedades, a cuál es su competencia en impuestos sobre sociedades, a cuál es su volumen de operaciones en impuestos sobre sociedades. Nosotros no nos hemos puesto a recalcular. Al final hemos dicho, todo lo que sirve para impuestos sobre sociedades sirve para impuesto complementario y que se calcule una sola vez y que lo calcule sola una vez el contribuyente y que lo compruebe una sola administración, porque si no entraríamos en dificultades adicionales y en posibilidad de tener criterios divergentes también entre distintas administraciones, ¿no? Y eso creo que es el punto. Ha quedado un artículo complejo, el artículo 20 bis del concierto. Era esperar que quedara complejo. Ha quedado más complejo todavía porque parece que hay una regla general que es la excepción a una regla excepcional, que es si tienes dos grupos o no. Al final la mayoría de las empresas y de los grupos tienen dos grupos fiscales y si no los pueden tener, que es fácil, o sea, quiero decir. Y eso entraría, no creo que se fuera a calificar de planificación fiscal agresiva, ¿no? Sino de adecuación a las circunstancias de esto. Y a partir de ahí luego, incluso ya el siguiente elemento que nos puso encima de la mesa el Ministerio es decir, bueno, vamos a repartir el impuesto primario y el nacional y el secundario, vamos a aplicar los criterios de reparto de la directiva. Y dijimos, no. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a repartirnos esto, porque no sé si alguien pensaba que nos estábamos repartiendo el botín de Robin Hood. Nosotros teníamos claro desde el principio que este impuesto, recaudación, pues de algún despistado probablemente. Este impuesto es compliance y creo que lo habéis dicho los que habéis hablado en la mesa redonda anterior, ¿no? Pero para nosotros era por eso al final dijimos, no, pues nos lo repartimos igual que el impuesto sobre sociedades. Si al final es una cuestión de cuál es el importe que
teóricamente tenga que tributarse en el Estado español por este impuesto, pues se reparte igual que el impuesto sobre sociedades, porque al final es una cuestión, ya hay un porcentaje calculado, ya hay una metodología establecida y además evitamos que haya dobles inspecciones y que haya dobles criterios y que haya dobles cosas. No sé si hemos llegado a un escenario ideal. El escenario ideal igual es que no existiera el Pilar 2, ahí puedo incluso estar de acuerdo, aunque, ojo, peligro, porque si alguien lo quiere sustituir por algo más simplificado, igual nos tenemos que poner a temblar, porque esto de simplificado y provisional es mejor que no aparezca nunca en ningún sitio, porque se queda en muy complejo y en eterno. Entonces, creo que en ese sentido, pues bueno, yo he intentado en el capítulo reflejar de una manera más o menos académica un poco todos estos elementos, pero teniendo presente siempre que lo que hemos tenido encima de la mesa, y esto sí tengo que reconocer que a partir de que ya encauzamos las conversaciones, tanto el secretario de Estado de Hacienda como yo representando a las instituciones vascas, tuvimos claro que no podíamos complejizar más la vida a los contribuyentes y que no podíamos complejizar más de lo necesario la aplicación de esto, y que teníamos que ir a los principios más parecidos que pudiera haber al impuesto sobre sociedades, excepto en lo único que no podíamos llegar a parecernos a la concertación del impuesto sobre sociedades, que era al final en la posibilidad de establecer un único grupo y de que hubiera un blending jurisdiccional en el conjunto del Estado español. Yo no sé, en el Ecofin de noviembre, aunque no aparece oficialmente en la agenda, nuestros espías en Bruselas sí nos dicen que estuvo en el debate el Pilar 2. De hecho, que los 3 estados bálticos, Chequia, Eslovaquia y Suecia, lo pusieron encima de la mesa y dijeron que igual había que desactivar esto. O igual, de hecho, los estados bálticos todavía no lo han traspuesto, salvo que lo hayan traspuesto en el último mes. Y creo que Malta tampoco, y creo que Eslovaquia tampoco, ¿no? Y los que lo hemos traspuesto, pues estamos como hemos visto aquí todos, y vosotros, ¿qué os voy a decir, no? Porque al final creo que esto... para generar obligaciones, y sobre todo, perdón, una cosa que sí quería decir, y ahora que estamos en la época de la simplificación administrativa, tax decluttering, ¿no? Va a ser que el problema ahora es la DAC y que hay que simplificar la DAC, que también hay que simplificar la DAC, que se ha ido creando por acumulación a lo largo de todos estos tiempos. Pero si algo hay que simplificar es lo que es complejo. Y si algo hay que simplificar esto, es probable que no lo veamos a corto plazo ni a medio plazo. Yo creo que yo salí del edificio de la Dirección General de Fiscalidad en Bruselas con la sensación de que no vamos a ver directivas en materia de fiscalidad directa este mandato de la Comisión Europea. Es la sensación que yo saqué, igual estoy equivocado, pero es la sensación que yo saqué. Sí que nos van a hacer recomendaciones, que eso gusta mucho, claro, porque dejas un papel con el membrete súper chulo y no va a ninguna parte. Y no lo tiene que votar nadie, que también es la otra parte que plantea eso. Pero yo sí creo que con el Pilar 2 hay una patata caliente encima de la mesa y probablemente estaremos condenados a vivir con unas reglas súper complejas que no se apliquen nunca, porque realmente de aplicarse se aplicará el impuesto cualificado nacional, o X puertos seguros, si es la única manera que tenemos de baldear eso. Pero yo sí creo que hay que hacer una reflexión. Nosotros, desde el punto de vista político, estamos contentos con cómo ha acabado la concertación del impuesto complementario, porque estando en la situación que estaba encima de la mesa, creemos que hemos conseguido un punto de equilibrio entre todos los vectores que había ahí. Y lo que sí que vamos a hacer a partir de ahora, que vamos a partir del año que viene a participar más intensamente en la OCDE por primera vez y en los grupos del Consejo de la Unión Europea con más intensidad de lo que hacíamos hasta ahora, sí queremos llevar una voz. No sé para lo que servirá, pero sí queremos llevar una voz y queremos que se replanteen determinadas cosas, por lo menos suscitar las dificultades que plantean. Y creo que me he pasado de tiempo, probablemente, pero... No, que tenéis que hablar vosotros también, y que además... Pero creo que fundamentalmente, yo sí creo que hemos hecho una buena concertación del impuesto complementario.
para todos, también para la administración del Estado, también para el funcionamiento coherente del sistema de concierto económico y sobre todo pensando en los contribuyentes, que creo que es uno de los elementos importantes. Ahora, que hay un montón de aristas abiertas en todo esto, yo lo del side by side me suena muy bonito y suena perfecto. Es decir, aquí establecer motos y eslóganes es una cosa que se hace estupendamente, pero luego eso hay que traducirlo en la práctica y hay que ver a dónde lleva. Y no tiene sentido que el Pilar 2 funcione si Estados Unidos está fuera del Pilar 2. O las multinacionales estadounidenses realmente, porque ahí comparto lo que decía Begoña. Así que pues un poco esto era lo que quería compartir. Pues muchas gracias, Iñaki. Yo precisamente, al hilo de lo que pensaba hablar, encaja perfectamente con el final de tu intervención, porque tú has terminado diciendo que la concertación entiendes que es satisfactoria y yo creo que vamos, como empresa de servicios profesionales que tiene un montón de clientes, yo creo que todos estamos aquí muy contentos de que eso haya sido así, porque, como bien ha explicado a primera hora de la mañana Itxaso y Antonio, pues yo creo que el esfuerzo que están haciendo, sobre todo la Hacienda Foral de Vizcaya, de intentar adaptar el impuesto sobre sociedades para mitigar el impacto es loable. Es loable, pero ahora viene, digamos, no sé cuál es la de cal o la de arena, ahora que vengo yo a ser crítico, ¿no? Crítico con Pilar 2 en términos de pérdida de autonomía, de pérdida de capacidad para hacer política fiscal y eso, en última instancia, pérdida de competitividad. Al final, a efectos prácticos, hemos acabado en un impuesto eminentemente de ámbito comunitario. Entonces, dos reflexiones. En la Unión Europea, por un lado, pensamos que realmente es un territorio que hasta la fecha ha sido de baja tributación o que ha fomentado los regímenes perniciosos, primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿pensamos que con lo que teníamos era un territorio desregulado, es decir, donde nos faltaba regulación? Yo creo que la respuesta es negativa a las dos. Y entonces la reflexión, otra cosa es por qué estemos, pero la reflexión es ¿para qué? ¿Para qué necesitábamos esto? Que yo no sé si lo compartís, pero es que yo lo reflexiono y cada vez estoy más convencido, es una especie de derogación del canon que teníamos. Es decir, nosotros teníamos reglas, en particular en la Unión Europea, que nos decían en qué consistía una tributación del impuesto sobre sociedades pulcra, aceptable. Y yo creo que estábamos alcanzando ese objetivo. Particularmente, Iñaki, y yo creo que nuestro rol, digamos, un poquito avanzado dentro del Estado, el que tenemos los que nos hemos dedicado a la fiscalía foral, es saber en lo que consiste la autonomía fiscal, el haber estado viviendo con la defensa del crédito fiscal del 45%, saber qué régimen fiscal es pernicioso, no pernicioso, aceptado, no aceptado, constituye una ayuda de Estado o no constituye una ayuda de Estado. Y perdonad que me repita, ¿en qué momento llegamos al punto en el que todo aquello era insuficiente? Es decir, si esto está bien, ¿por qué aquello estaba mal? ¿Vale? Entonces, partiendo de ese enfoque, en particular en el capítulo que yo desarrollaba, tenía hasta cierto nivel de interés, pero de tener interés yo lo que pretendía es hacer un análisis de regímenes especiales del impuesto sobre sociedades, que son la excepción a la regla general, son situaciones que han ameritado hasta ahora un tratamiento específico por una serie de razones que entendíamos que eran válidas, y ahora de repente, pues para los grupos Pilar 2, o quedan laminados o nos llevan a unas soluciones técnicamente muy complejas y poco útiles. Por ir de lo menos interesante a acabar en lo más interesante, para empezar, pues empezábamos analizando, pues, como una especie de primer subcapítulo, qué pasa con las reglas que en el impuesto sobre sociedades tratan de evitar situaciones de doble imposición o de sobreimposición a través de mecanismos técnicos de imputación. Pues UTES AIES a nivel doméstico principalmente, fondos de inversión, instituciones de inversión colectiva y transparencia fiscal internacional. Bueno, las UTES y las AIES
después de analizarlo técnicamente cómo juegan con Pilar 2, pues en Pilar 2 tenemos una serie de reglas de transparencia fiscal, una serie de reglas de negocios conjuntos, y la conclusión es que realmente considerar a las AIEs y a las UTEs como entidades constitutivas que forman parte del andamiaje de Pilar 2 es un tanto absurdo, porque no se nos ocurre ninguna situación de desimposición en términos Pilar 2 que pueda afectar a estas entidades, pero si las consideras entidades constitutivas, complejizas aún más el compliance. Pues oiga, una UTE que para empezar no tiene obligación de seguir o de llevar contabilidad, sino que lo hace de forma voluntaria o de facto, si tiene socios españoles y son socios Pilar 2, imputan sus resultados, pues ahí está. ¿Para qué hace falta un tratamiento específico en Pilar 2? ¿No? ¿Para qué le damos la vuelta 3 veces al calcetín? Entonces hay una primera propuesta de, bueno, pues consideremos que de alguna forma había resolución, se declare que las UTEs más claramente, las AIEs un poco menos claramente, queden excluidos del ámbito de Pilar 2 porque ya sus socios capturan sus resultados. Luego, yendo a cosas que tienen más impacto tributario potencial, están las instituciones de inversión colectiva, los fondos de inversión. En los fondos de inversión lo que tenemos son regímenes paralelos. Hay un régimen a efectos Pilar 2, otro régimen en el impuesto sobre sociedades. El problema es que las condiciones no encajasen. Eso sería el problema. Y en particular, donde puede haber más fricción o puede haber más problema es aquellos fondos de inversión no colectivos. Cuando un fondo de inversión es la UPE, la última entidad de un grupo, a efectos de Pilar 2, ese fondo de inversión queda excluido. Pero si fuera un grupo de inversión, un fondo de inversión, perdón, que no fuera la última entidad matriz de un grupo, sino que fuera pues, un fondo de inversión, entre comillas, semiprivado, no quedaría excluido. Y entonces, claro, los fondos de inversión tributan al 1% porque hay una tributación en sede del socio, hay una especie de transparentación fiscal. Si llegásemos a un punto de un fondo de inversión que por volumen estuviera en ámbito Pilar 2 y no estuviera excluido, por un lado, por el régimen fiscal propio del país, sus socios tributarían en el IS o en el IRPF y el propio fondo podría estar capturado por Pilar 2, cosa que es absolutamente sobreimpositiva. O sea, es una cosa que es absolutamente absurda. Pero bueno, ahí está. Y ya desde el punto de vista de la locura está el régimen de transparencia fiscal internacional. De nuevo, hay un régimen de transparencia fiscal internacional, CFC, genuino Pilar 2, y otro propio del IS. Y la locura es que no casan. Para rentas pasivas más o menos casan, pero para rentas activas, como decía Begoña, no casan. Entonces, si hasta ahora en el IS lo que penalizábamos son determinadas categorías desarrolladas en determinadas jurisdicciones con un nivel de tributación X, siguiendo el mismo objetivo final, ¿por qué las condiciones son totalmente distintas o muy distintas a efectos de Pilar 2? Pues volvemos al sinsentido de que un contribuyente que está aplicando en el IS reglas de transparencia fiscal internacional, además puede tener un top-up tax, ¿no? Con lo que aquí había una propuesta que creo que se podía tomar en consideración, que es los grupos Pilar 2 estuvieran excluidas de los regímenes, o sea, de las reglas de transparencia fiscal internacional del impuesto sobre sociedades, porque tienen las suyas propias en Pilar 2. Y eso creo que no es tan novedoso o rupturista, porque, por ejemplo, en la tributación mínima en Vizcaya ya se contempla que los contribuyentes de Pilar 2 no apliquen la tributación mínima doméstica, porque son reglas que tienen el mismo objetivo, con lo cual no vamos a complejizarlo en exceso. Pero ya yendo al meollo del asunto, la segunda parte del capítulo versaba sobre todo sobre incentivos fiscales. Y en particular, pues lógicamente, porque son los que conozco mejor y practico mejor, los incentivos fiscales del País Vasco. Entonces, nosotros tenemos, insisto que me repito más que el ajo, una serie de deducciones, todas y cada una de ellas de forma expresa o tácita aceptadas por la Comisión. Esto nos da un entorno económico fiscal donde invertir en activos no corrientes nuevos, en activos medioambientales,
en cultura, en medio ambiente, en I+D, se considera algo beneficioso y, por tanto, hay una serie de deducciones que las priman. Y con todas esas reglas hay grupos que, respetando todo ese entramado, insisto, de condicionantes, llegan a tributaciones del 7,20%. Esto, hasta ahora, ha estado perfecto. Y ahora, de repente, hay otra norma que no oficialmente lamina todo el sistema tributario local y comunitario, pero que de facto nos dice, no, pero para los que facturan más de 750 millones, el 7,20 no está mal, tiene que ser el 15%. Entonces es una cuestión de tamaño, es una cuestión de discriminación por tamaño. No sé, no me voy a poner tampoco especialmente, digamos, no voy a divagar en exceso, pero es que es un elemento de reflexión. Es un elemento de reflexión, ¿no? Por ejemplo, yendo también o parándonos o deteniéndonos en el tema de los incentivos fiscales. Hasta ahora, en Pilar 2, con las reglas que tenemos, ya nos han comentado que los créditos fiscales que tienen un tratamiento mínimamente aceptable o no especialmente pernicioso son los que se consideran créditos fiscales reembolsables admisibles o transferibles en el mercado, es decir, aquellos que puedo monetizar o transferir a otro contribuyente. Es paradójico porque es que no nos dicen qué tipo de créditos fiscales son. O sea, que tenga el mismo tratamiento bueno a efectos de Pilar 2 la transferencia de una deducción por I+D que la transferencia de una deducción que pueden tener en Eslovaquia, yo qué sé, por otra cosa totalmente distinta que puede estar absolutamente desconectada de la sustancia, pues es paradójico cuando ya me estoy dando mi propia solución. Es decir, en vez de atender a la sustancia y a la actividad que incentiva ese régimen fiscal. Y ese es el debate que está habiendo ahora a nivel de la OCDE. Lo pongo encima de la mesa para que todos lo conozcamos y luego meto otro elemento. Digo, no sé si vamos tarde, ¿no? Es decir, como os decía, ahora lo que se convalida o tiene un buen tratamiento a efectos de Pilar 2 es el hecho de que se monetice o se transfiera el crédito fiscal. Mientras que ahora nos hemos desayunado que en la OCDE lo que se está debatiendo es, oye, las deducciones o los créditos fiscales o los incentivos fiscales que priman la sustancia, a ver si esos van a estar bien. Ahora, en 2025, después de la directiva del 2022, joder, a ver si eso no, va a ser que no estaba mal desde el principio. Bueno, pues no sé si vamos tarde, más vale tarde que nunca, pero bueno, que es un elemento también para tener en cuenta, ¿no? Es decir, estas correcciones de errores, si es que se van a producir, hasta qué punto, digamos, han arreglado el problema, ¿no? Y luego también, yendo a este asunto, hasta que no se abra la puerta a la convalidación de los créditos fiscales, es que se abre basados en sustancia, y seguimos en el mundo de los transferibles o los monetizables, si nos quedamos ahí, joder, lo que vemos luego es dificultad para casar las reglas Pilar 2 con las normas domésticas del impuesto sobre sociedades e incluso con las normas generales tributarias. Es decir, entendemos que desde el punto de vista filosófico las deducciones que yo puedo monetizar, que cobro en caja al margen de lo que haga con mi declaración, o aquellas que puedo hacer que otro contribuyente disfrute de ellas, deberían estar bien. El problema es que del deberían estar bien a realmente están bien con certeza a efectos de Pilar 2, estamos todavía un poco en una zona de inseguridad, porque, de nuevo, las condiciones a efectos de Pilar 2 son distintas a las condiciones en el impuesto sobre sociedades y conceptualmente no casan. Se fijan en plazos, se fijan en tasas de descuento, no se fijan en la actividad en sí, ¿no? Entonces, eso es algo que a nosotros nos extraña
y no nos permite ni siquiera resolver de forma intuitiva, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está bien? ¿Por qué va a estar mejor 4 años que 3 años? Si a mí me parece que lo que está bien es que sea una actividad genuina de +D, que tenga su certificado y tenga su acreditación. Entonces, estar en esas discusiones. Luego había otra cosa que es que, claro, yo, honestamente, o sea, no sé si había percatado desde el principio, pero en la Ley General Tributaria el crédito tributario es indisponible. Entonces, si es indisponible, ¿cómo vas a transferir algo que es indisponible, ¿no? Los mecanismos de financiación de actividades de I+D o de producciones cinematográficas o espectáculos audiovisuales, o ahora de inversiones medioambientales, como tal, son financiación de esas actividades a cambio de la cual el financiador obtiene la deducción. Pero es verdad que como tal no se les pone el título de transferencia precisamente porque hay una serie de condicionantes en la norma general tributaria. Volvemos a alfa y omega. O sea, ¿de verdad que el señor de la OCDE me va a hacer cambiar mi norma general tributaria? Estamos en esa situación. Son ejemplos de hasta qué grado, de facto, ha intervenido esta norma, está interviniendo ya en nuestra política tributaria. O sea, de hecho, nos ha cambiado el paso. Lo único que podemos es adaptarnos y protegernos. O sea, estamos perdiendo la iniciativa, ¿no? O sea, como mucho, insisto, estamos intentando no perder mucho como para pensar en expandirnos, en hacer cosas nuevas, en realmente afrontar el reto del incentivo fiscal bueno y atractivo a la descarbonización, a otros retos que tenemos en el seno de la Unión Europea, ¿no? Es decir, ya termino y doy paso a la paradoja de que tenemos, por un lado, yo hago la chorrada, es decir, las recomendaciones de Draghi sobre incentivos a la descarbonización versus todos los papeles, todas las elaboraciones de Pilar 2. Digo, oye, que se tomen un café juntos, ¿no? El tío de impuestos y Draghi, y lleguen a un acuerdo. Es decir, ¿qué queremos? ¿Incentivar fiscalmente la descarbonización o pegar un palo a cualquiera que por razón X o Y, por técnica contable, está por debajo de un umbral de tributación del 15%? Con lo cual, pues, os cedo la palabra para que expreséis lo que queráis, en el orden que queréis. Empiezas, Antonio, ¿qué te parece? Sí, un poco. Pero sí, se oye, ¿no? No, al hilo un poco de lo que estabas comentando y lo que sí que quería era, como he dicho, he venido a vender mi libro, ¿no? Que es la norma foral y nuestras modificaciones del IES, un poco alineadas con lo que estabas comentando. Bueno, en Vizcaya tradicionalmente la transferibilidad, como sabéis, nació en el año 2017 con el I+D, el 64 bis, y lo hemos ido siguiendo además con la cultura y demás. Por lo tanto, ahora, al hilo de lo que comentabas de la descarbonización, pues lo que aprobamos en esta norma foral es la transferibilidad de todo lo relacionado con la deducción medioambiental del 65, creando un 65 bis. Creemos que estamos alineados y además yo estaba pensando cuando decías, ¿no?, nuestra reducción de la capacidad, claro, quizá lo que hemos querido es utilizar nuestro impuesto sobre sociedades, sobre el cual tenemos competencia amplia, para ser atractivos en relación con aquellos a los cuales sea aplicable el impuesto complementario. Es decir, de alguna manera, que nuestra norma tributaria, nuestra norma del impuesto sobre sociedades, permita ajustar o gozar de esos incentivos y que esos incentivos no afecten al impuesto complementario o afecten en menor medida, ¿no? Y de ahí, algo que ya teníamos en mente, que era crear el 65 bis. Es decir, es cierto que a efectos del I+D, a efectos de cultura, han servido esta transferibilidad para potenciar las actividades de I+D, para potenciar en el ámbito cultural y, por lo tanto, entendemos que también las inversiones que se van a afrontar en relación con el medio ambiente, economía circular, etcétera, etcétera, pues también van a poderse, diríamos, utilizar para que haya entidades que puedan invertir y que, por tanto, sean inversores que faciliten esa descarbonización en nuestras empresas. Y de ahí nace ese 65 bis que, pues antes comentaba, que tiene una particularidad especial, y es que cuando pensemos en cómo se acredita la deducción por el 65, pensemos que es una inversión que, con carácter general, en el impuesto de sociedades se dice que la deducción la acredito cuando entra en funcionamiento, ¿vale? El 65 habla de entrada en funcionamiento. El 65 bis,
Claro, el 65 bis, ¿cuándo yo puedo transferir? ¿O en qué medida voy a transferir? Pues cuando acredites la deducción, ¿no? Por lo tanto, va a ser difícil que encuentre inversores si la deducción tardó 3 años en acreditarla. Por lo tanto, lo lógico es que en un proyecto plurianual nos vayamos a pedir que se aplique un artículo 67.4 donde dice que yo puedo utilizar o acreditar las deducciones en proyectos de larga duración en función de los pagos. Y para eso lo tengo que solicitar con carácter previo o dentro del mes siguiente al iniciar el proyecto. Entonces, claro, podemos tener proyectos plurianuales iniciados incluso antes de la modificación y de la entrada en vigor de este artículo, que es en el año 2025. Y, por lo tanto, en el desarrollo reglamentario damos un plazo de un mes desde que se publique el reglamento, que probablemente se apruebe el 29 de diciembre, para poder optar a la aplicación del criterio de caja. Porque si no, y venimos de antes, claro, como es antes del inicio, y antes del inicio, si se ha iniciado en el propio 25 o anteriores, no habíamos optado porque quizá no nos interesaba, ahora sería interesante utilizar ese plazo extraordinario que se da para poder acogerse al régimen de pago. Por lo tanto, poder obtener financiación anualmente y no esperar a que entre en funcionamiento, porque si es en funcionamiento y entra en funcionamiento en el año 2028, pues por mucho que queramos, nadie me va a comprar un crédito que no va a poder utilizar hasta dentro de 3 años. Por lo tanto, eso es algo que sí que hemos dado esa transitoriedad y ese plazo especial. Aparte de, bueno, pues evidentemente todo lo iniciado en el 25, el contrato de financiación y el informe de calificación se puede obtener hasta el inicio del plazo de declaración, porque en el proyecto que teníamos publicado hablábamos de hasta marzo. Bueno, pues hemos ampliado porque realmente el contrato y la informe de calificación se puede obtener hasta antes del inicio del plazo de declaración. Eso como cosas. Como cosas, otras cuestiones que hemos ido abordando, aplicable para todas las empresas, sean Pilar 2 o no, pues evidentemente hemos incorporado una de las cuestiones que era también la recomendación de utilización de amortización acelerada, amortización libre, amortización acelerada para cualquier empresa en relación con aquellas inversiones relacionadas con el artículo 65, con el medio ambiente. Por lo tanto, hay ya no solo las medianas empresas, sino cualquier empresa, inversiones en activos no corrientes nuevos que estén, diríamos, relacionados con la deducción medioambiental del artículo 65, se puede aplicar la amortización acelerada. Eso diríamos como cuestiones relevantes. Otra cuestión, pues, hombre, andábamos con decir, bueno, la compensación de bienes. La compensación de bienes, pues como sabéis, con carácter general, salvo para pequeñas y microempresas que hemos quitado, pues hay una limitación del 50%. Entonces decíamos, bueno, ¿y por qué no establecemos, manteniendo esa limitación, pero en lugar de computarlo anualmente, vamos a computarlo en un periodo de 5 años? Por lo tanto, yo durante los 4 primeros... Tengo que optar, ¿no? Es decir, y además, eso sí, son periodos impositivos consecutivos y estancos. Es decir, si opto en el año 2025, será 25, 26, hasta el año 29, ¿vale? Estanco. No podemos luego, y ahora voy a cambiar, y entonces lo que hice... No, es estanco. Son 5 periodos consecutivos. Entonces, ¿qué significa? Pues que si tengo bienes, las puedo utilizar hasta anular mi base imponible del periodo. Eso lo puedo hacer durante los 4 primeros periodos impositivos. Podría dejarlo en 0. ¿Qué pasa? Que en el año 5 tengo que hacer cuentas y decir, bueno, ¿cuánto hubiese podido compensar de bienes teniendo en cuenta el sumatorio de los 5 años? Es decir, de los 4 anteriores y del último. ¿Cuál es la base imponible, el sumatorio? ¿Cuál es el 50% de ese sumatorio? Esa cuantía es lo máximo que podría compensar de bienes en los 5 años. ¿Cuánto he compensado en los 4 anteriores? ¿Me he pasado o estoy todavía por debajo? Si estoy por debajo, podré compensar en el año 5 esa diferencia que me queda todavía hasta la cuantía del 50% del sumatorio de las bases imponibles de los 5 primeros años. ¿Qué me he pasado? Pues si te has pasado, lo que tendrás es que devolvernos ese exceso con una incorporación de un 15%, ese en base imponible, ¿vale? Por lo tanto, si en el 5.º año me he pasado y he deducido más del 50% del sumatorio de las bases imponibles de los 5 años, de los 4 anteriores y del último que estoy haciendo el cálculo, entonces en ese caso tengo que incorporar ese exceso que me he pasado con sobre ese exceso una penalización del 15%. Y esto lo vamos a hacer también con las BINE, o sea, con las deducciones en cuota líquida.
Bueno, hay una cuestión importante, y eso, Iñaki, porque no estaba tampoco en el reglamento. Las deducciones en cuenta íntegra. Las deducciones en cuenta íntegra, hasta ahora decíamos, tienes que aplicar deducciones en cuenta íntegra, y las que no puedas aplicar por insuficiencia de cuota íntegra, te las trasladas a los 30 años. Hemos quitado eso, por lo tanto es libre. O sea, ya no hay que aplicar deducciones en cuenta íntegra si tengo cuota íntegra. Si no me interesa, no lo hago. Por lo tanto, es voluntariedad en la aplicación de deducciones en cuenta íntegra. Deducciones en cuenta líquida. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, porque ahí tenemos 35, 50 y 70, ¿no? Entonces decimos, vale, con carácter general decimos, tú no puedes aplicar más deducciones del 35% sobre la cuota líquida, o el 50% en función del tipo de deducción. Entonces decimos, vale, eso lo vamos a mantener, pero lo vamos a mantener también en ese periodo de 5 años, ese periodo consecutivo de los 5 años, y dices, vale, tú puedes aplicar y dejar a cero la cuota líquida del año 1, del año 2, del año 3 y del año 4. Y en el año 5 hacemos cuentas. Es decir, ¿te has excedido en el sumatorio de las cuotas líquidas de los 5 años aquellas deducciones al 35? ¿Te has excedido el 35? No. Pues entonces ahora puedes aplicar en esa diferencia que te queda, teniendo en cuenta el 35% del sumatorio de las cuotas líquidas de los 5 años. En relación con las de 50, lo mismo. El sumatorio de las cuotas líquidas de los 5 años supera lo que he aplicado el 50%. Si no supera, pues puedo aplicar ahora lo que me quede, ¿vale? Es decir, la diferencia. De forma que al final de los 5 años la aplicación de deducciones va a ser la misma, pero con la flexibilidad de que puedes utilizarlo en los 5 años. Y esto nos quedaba con una cosa, esa tributación mínima. Claro, a las empresas del Pilar 2 sí, efectivamente se dice que no se aplica la tributación mínima, pero esto que estamos hablando, esa flexibilización de compensación de bienes o de compensación de cuotas, es aplicable a cualquier empresa. O sea, no es para las empresas de Pilar 2. Por lo tanto, es para todo el mundo. Entonces, claro, decíamos, claro, pero si hacemos eso, ¿cómo caja con la tributación mínima? Porque la tributación mínima existe. Y entonces lo que decimos es, vale, la tributación mínima permanece, pero vamos igualmente a cuantificar la tributación mínima en el cómputo de los 5 periodos impositivos. Y por lo tanto, en el 5º año tú haces cuentas y dices, ¿la tributación mínima cuánto era? Pues el porcentaje que corresponda sobre la base imponible, y yo calculo sobre ese sumatorio de los 5 años cuánto hubiera sido la tributación mínima, y por tanto ahí será un factor más a tener en cuenta sobre el exceso de deducciones en cuenta que haya podido utilizar. Y esto, por tanto, cuestión, si hay que optar en la primera declaración que presentemos, por tanto la del 25, si se quiere. Si no, lo haremos en el 26. Es una opción. Y recordamos que las opciones del 128, bueno, pues pueden modificarse, ¿no? Pero yo opto. Pero si opto por esa flexibilización de las BINES, puedo optar solo por BINES, puedo optar solo por deducciones, o puedo optar por las dos. Si opto por las dos, tienen que ser el mismo periodo. Es decir, porque si no ya sería ingestionable. Es decir, que si optamos por esa flexibilización para BINES para el año 25, si vienes luego en el año 27 para decir ya ahora en cuota, pues al final diríamos, bueno, el periodo es el mismo, es decir, son periodos estancos. Y si vamos a las dos de flexibilizaciones, serían para las dos, ¿vale? Por lo tanto, queremos que esto, de alguna manera, pues bueno, pues ayuda, ¿no? en relación con la posibilidad de tomar decisiones en el impuesto sobre sociedades en relación con la aplicación del impuesto complementario, ¿no? Y yo creo que sí, bueno, las deducciones, la aplicación, y luego, por supuesto, lo que hemos hecho es en el artículo 92, en relación con los grupos fiscales, aplicarlo lo mismo. Es decir, pero básicamente es, mira, los 4 primeros años haz lo que te dé la gana, tú verás, y en el 5º año vas a hacer cuentas. En el caso de que en las deducciones en cuota te hayas pasado, pues la penalización es un 5%, porque estamos hablando de cuota. Así como en la base es 15%, en la cuota es un 5%. Entonces, bueno, no sé, estas son las medidas que van incorporadas y que entrarán en vigor con efecto 2025 y que se aprobarán el próximo viernes, el día 12 de diciembre, presumiblemente por las Juntas Generales de Vizcaya, ¿no? Y que afectan eso. Y por lo tanto, lo que decías de nuestro margen de más, claro, también a la hora de que tengas un impuesto que sea competitivo o a la hora de tomar decisiones, además de intentar dar seguridad jurídica de cercanía, bueno, pues si tú en tu impuesto sobre sociedades
tienes impuestos o deducciones transferibles, que además, repito, es algo que nosotros ya veníamos utilizando y de alguna manera incentivando ese tipo de actividades, además de las sustancias. Sí es cierto que el 61 nos queda ahí, ¿no?, con la deducción por activos no corrientes nuevos, pero bueno, de alguna manera han sido medidas que hemos meditado y que hemos querido trasladar, ¿no?, que al final aquellos que sean de nuestra competencia inspectora pues vayan a normativa, ¿no?, que va unido, pues puedan tener estas, diríamos, estas modificaciones que en nuestro entorno no hemos visto, nuestro entorno de allí para abajo. Gracias. Begoña, ¿te parece? Bueno, yo obviamente, claro, o sea, da gusto, volvemos un poco a lo que yo decía antes, ¿no? El ver cómo se adapta la normativa del impuesto sobre sociedades a una nueva filosofía que es la del Pilar 2, ¿no? O sea, entonces hay que agradecer pues ese tipo de adaptaciones, vamos, que yo creo que son absolutamente necesarias, ¿no? O sea, dicho lo cual, a ver, a mí me gustaría que alguien me explicara por qué los créditos transferibles son más bondadosos que los créditos normales, ¿no? Porque no sé por qué. O sea, de repente el transferible es un crédito bueno, pues si nosotros nunca hemos transferido los créditos, los han transferido los americanos, pero bueno, los créditos transferibles son más bondadosos, no quieren que se queden fuera. Ojo, porque ya luego voy un poco a la comparativa entre el sistema americano y el sistema español o el de cualquier otro país y el side-by-side agreement que tenemos encima de la mesa, ¿no? Que los americanos al final lo que están haciendo es una especie de negociación de un convenio de doble imposición, porque lo que están viendo es que su fiscalidad es suficiente, ¿no? Como cuando tú negociarías un convenio y ellos están negociando un convenio con el resto del mundo y diciendo que, oye, mi sistema tributario es suficiente, tiene una serie de reglas y como es suficiente a mí me dejas fuera, ¿no? Me consideras cualificado, ¿no?, mi tipo impositivo. Entonces, claro, cuando vas a ver el sistema americano, realmente ellos lo que tienen es una ETR global. Ellos hacen un análisis de la fiscalidad global, no jurisdiccional, volvemos un poco a lo que veíamos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, nosotros la verdad es que hemos estado trabajando a nivel de la OCDE sobre todo y a nivel de la Unión Europea también en intentar buscar en esa simplificación que vamos, ¿no? Digo, parece que se junta todo, ¿no? O sea, simplificación a nivel de la Unión Europea, puerto seguro permanente, ¿no? Porque ahora tenemos los puertos seguros temporales y se está avanzando en el ámbito de los puertos seguros permanentes, pues ahora nuestro elemento fundamental es cómo se construye ese puerto seguro permanente. O sea, hemos abandonado el que el Pilar 2 desaparezca, salvo que algún país quiera, no, o sea, o se abra el debate realmente de la directiva, que yo creo que ya nos han cerrado las puertas por todas partes. Y el siguiente punto es cómo se construye ese puerto seguro permanente, ¿no? Entonces, sigo con mis preguntas, ¿no? ¿Y por qué a quién no le gusta el CBCR? ¿Por qué el CBCR no vale? No, porque ya se ha dicho que no vale. Es que a mí las contestaciones que me dan son tan poco técnicas que digo, ya, pero bueno, y pues se dice que sí vale. O sea, ¿quién ha visto el CBCR? Bueno, lo mismo, son datos auditados, son publicados, se ven ahí perfectamente, ¿no? O sea, ¿por qué el CBCR nos vale para una serie de años, ¿no? Y ya nos deja de valer, ¿no? Entonces, aparte, es temporal, pues anda que no tenemos impuestos temporalmente permanentes, no toda la vida, temporales permanentemente, ¿no? Pues oye, puede ser temporal toda la vida y seguir extendiéndose. Ya se ha decidido que se iba a extender un año más el puerto seguro del CBCR, ¿vale?, a 2026, ¿no?, me parece que era, pues con el mismo tipo del 17%, pues bueno, pues tenemos un año de respiro adicional, ¿no? Pero seguimos en la construcción de ese puerto seguro permanente. Claro, cuando tú vas a ver lo que está haciendo la OCDE en materia de puerto seguro permanente, pues se te vuelven a abrir las carnes. O sea, vienes absolutamente desesperado. O sea, yo que he estado en las reuniones del BIAC, que además tenemos el enemigo en casa. El BIAC es el organismo, o sea, es la agrupación de empresas a nivel OCDE, ¿vale?, de empresas multinacionales a nivel OCDE, con lo cual ahí en teoría estamos representadas todos. Pero claro, la propuesta que hace el BIAC a efectos del Pilar 2 y del puerto seguro permanente, que es coincidente con la que hace la OCDE, es un puerto seguro simplificado, que bueno, que no hablaba antes de, o sea, que ¿por qué le ponemos la palabra simplificado? Si es complejísimo, es otro cálculo alternativo del Pilar 2, ¿no? Es como aquí cuando le pones a las normas la palabra antielusión y todo el mundo te la compra, ¿no? Tú pones antiabuso a todo y ya está, ¿no? Pues entonces esto es simplificado, pues sí, luego realmente los cálculos son horrorosos, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a salir pues no brotes verdes, ¿no?, que decía alguno por ahí. ¿Qué son brotes verdes? ¿No? Pues efectivamente que los créditos fiscales, en vez de hablar de transferibles o no transferibles, que vayan un poco referidos a criterios de sustancias, que son cosas mucho más lógicas, ¿no? ¿Por qué no estamos pensando en dejar fuera de ese 15% a una serie de créditos fiscales que estén vinculados a la sustancia de determinadas empresas?
por poner un ejemplo, ¿no? O sea, o todas estas cosas que están vinculadas a, oye, ¿por qué no vamos a un blending jurisdiccional de verdad y nos vamos a unos términos de consolidación, ¿no? O por qué se están quedando fuera, a lo mejor, aparte de esos créditos fiscales transferibles, estamos dejando fuera a las empresas, ¿no?, que no alcanzan o que no cumplen un determinado año el puerto seguro, porque otra regla que nos mata es el once out, always out. O sea, una vez que me he salido del puerto seguro, ya me quedo fuera para toda la vida, pero que no, hombre, que no. ¿Pero qué es esto? O sea, que yo vendo un año y tengo un resultado extraordinario un determinado año, me quedo fuera porque he vendido acciones, a lo mejor, y como he vendido acciones y me están exentas, pues de repente me sale un beneficio muy alto y de repente, no sé, por cualquier cosa, o sea, me puedo quedar fuera. Entonces, claro, hay reglas que son absolutamente perniciosas. Y otra cosa que decía antes Felipe era el tratamiento de los diferidos. O sea, ¿por qué se les trata mal a los diferidos? ¿Por qué los diferidos tienen que ir al 15% si eso va a tributar al 24% en un determinado momento? Pero entonces, claro, son reglas tan poco razonadas desde el punto de vista técnico que a mí me llama mucho la atención, pues eso, que sean tratadas y que sean vendibles como un elemento político, pero que no viene mucho más, ¿no? Y yo, por último, echo mucho de menos en la Unión Europea el desarrollo de estas propuestas, pues tipo informe Draghi y similares, ¿no? Porque cuando vas y preguntas, oye, bueno, ¿y esto del informe Draghi? Y te dicen, bueno, pues son unas recomendaciones, pero no han dado lugar a mucho más, con lo cual aquí no hay nada a nivel de la Unión Europea, con independencia de unas ideas muy generales, ¿no?, pero que lleve un poco oye, vamos a entrar realmente en la simplificación y en la competitividad, que son objetivos que se ha marcado la Comisión Europea, absolutamente loables, fantásticos y maravillosos, pero que realmente cuando vas a la práctica dices, o tarda mucho en llegar, que a lo mejor esto es un elefante que tarda muchísimo en moverse, o realmente eso se queda bueno, pues en un documento que ha salido muy bonito, que queda fenomenal, pero que no trasluce en nada, ¿no? Entonces yo, bueno, pues estamos deseosos de ver ese puerto seguro permanente en algún momento, ¿no?, a ver si nos permite todavía, nos da algún brote verde, pero claro, bueno, tiene que estar ahora a final de año, en teoría, ¿no? O sea, yo creo que los puertos seguros permanentes, el puerto seguro permanente tiene que estar cerrado a final de año, que además va a ser compatible con el temporal, ¿no? Y además pues no debiera llevar a modificación de directivas comunitarias, porque como es un puerto seguro ya parece que entra en todas las directivas. Claro, los puertos seguros, luego esto es como un corsé, ¿no? Porque claro, meter como puerto seguro un cálculo completamente distinto del Pilar 2 con una regla, alguien dice, oye, esto no es un puerto seguro, ¿no? Pero bueno, pues por ahí parece que por ese embudo va a intentar entrar todo, ¿no? Pero vamos, es un tema ya muy político. Pues la verdad es que se me acumulan los temas. Además quiero enlazar con varias cuestiones que se han comentado, ¿no? Comentaba antes Pachi que no estaría de más que se sentaran a tomar un café, por ejemplo, el señor Draghi con el señor de impuestos. Pues yo creo que es importante una idea que es interesante, ¿no? Que es que las cosas o la visión aislada de las cosas realmente no es una visión correcta de las cosas, sino que realmente hay que ver las cosas en conjunto, ¿no? Y aquí se han mezclado algunos temas, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de objetivos muy loables y que además que existen objetivos marcados, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la descarbonización, ¿no? La transición energética, ¿no?, hacia esa economía pues baja en carbono, ¿no? Y yo creo que es interesante intentar tener una visión de conjunto de las cosas. Es un poco como ¿a qué estamos, no? ¿A setas o a Rolex? O sea, realmente queremos pues que se incentive, ¿no?, la atracción de inversiones, por ejemplo, en el marco de la digitalización o en el marco de la descarbonización, ¿no? Pero por otro lado aparece una idea, ¿no?, que es esa tributación mínima en la que se penalizan los incentivos fiscales, ¿no? Tampoco sabes exactamente muy bien por qué, cuando por otro lado pues son incentivos perfectamente admitidos y que normalmente se han admitido dentro de lo que es una política económica normal, ¿no? Siguiendo un poco con el tema de la descarbonización, por ejemplo, un tema que ¿no?, se ha hablado de la enorme inversión que se tiene que realizar a nivel mundial de cara a esa transición energética, ¿no? Hay cifras de todo tipo, pero que van desde 4, 5
billones de euros a 9 billones de euros anuales hasta el año 2050, ¿no? Esa inversión, que es una inversión absolutamente enorme, claramente no puede ser realizada, no se puede afrontar por parte de los gobiernos, por parte de los estados, y se necesita pues de una inversión de tipo privado por parte de las empresas, ¿no? A las empresas, ¿qué es lo que les pasa? Pues para las empresas realmente ese tipo de inversiones, ¿a qué atienden? Pues a la rentabilidad económica, o sea, a la rentabilidad económica. Y dentro de lo que es la rentabilidad económica, pues está el mundo del coste de capital, ¿no? Ese umbral en el que las empresas tienen que superar para realmente ver si una inversión es rentable o no es rentable. Y dentro de ese coste de capital, las empresas también atienden a los riesgos que tienen realizar inversiones, y riesgos de todo tipo, riesgos macroeconómicos, riesgos de tipo regulatorio, de estabilidad institucional, de certidumbre realmente, ¿no? Y dentro de ese coste de capital, pues creo que la fiscalidad es una palanca, realmente la fiscalidad es una palanca. Si los gobiernos no pueden hacer frente solos a esa enorme inversión, si las empresas tienen detectan un cierto riesgo a la hora de llevar a cabo esas inversiones, pues realmente la fiscalidad puede servir como puente, ¿no? Para alcanzar ese objetivo común, ¿no? Y en estas, claro, pues llega Pilar 2, en el que tampoco se sabe exactamente muy bien por qué, de forma aislada, ¿no? Sin esa visión más de conjunto, pues se demonizan determinados incentivos fiscales asociados o no asociados a la sustancia, ¿no? Incentivos fiscales, algunos de ellos más vinculados al mundo del ingreso, otros incentivos fiscales más vinculados al mundo del gasto, a lo que puede ser la sustancia económica, ¿no? Y entonces, en ese contexto y sobre la marcha, ¿no? Y todo el rato improvisando, ¿no? Y hay un concepto muy manido dentro de lo que es Pilar 2, que realmente llega un momento que te cansa, ¿no? Inicialmente suena muy sofisticado y muy elegante, que es esa naturaleza dinámica de la normativa, ¿no? De la normativa y de los guidance administrativos. Eso que se le llama naturaleza dinámica realmente se puede traducir en inseguridad jurídica y en improvisación. Y es un poco lo que veo realmente, ¿no? Inseguridad jurídica e improvisación, ¿no? Y dentro de esa inseguridad jurídica e improvisación, y también, por cierto, porque uno de los que levantó la mano es Estados Unidos, ¿no? Porque aquí quien no llora no mama, y por cierto, el que llora tiene que ser Estados Unidos, y no llora, sino que amenaza. Normalmente lo que hace es amenazar. Estoy muy de acuerdo, sin Estados Unidos realmente yo creo que Pilar 2 no tiene sentido. Se empiezan a analizar cosas o se empieza a dar vueltas a cosas, pero sobre la base de la improvisación, ¿no? Estilo el side by side, o estilo, oye, hay que contemplar de alguna forma los incentivos fiscales basados en la sustancia para que no penalicen las tasas fiscales efectivas, den lugar a impuestos complementarios que en última instancia lo que hacen es dejar sin efecto los incentivos fiscales, ¿no? Pero realmente es algo puesto encima de la mesa por parte de Estados Unidos, y si cualquier otro realmente lo pone encima de la mesa, pues no sé qué resultado tendríamos delante cada uno de los que aquí estamos afectados. Otro tema que hay que recordar es que realmente el mundo de los incentivos fiscales, los Qualified Refundable Tax Credits, ¿no? Esos impuestos, esos créditos fiscales reembolsables admisibles, en cualquier caso, penalizan en cierta medida la tasa fiscal efectiva. O sea, una cosa es que realmente no te computen dentro de tu numerador, ¿no? Como reduciéndote tus impuestos cubiertos ajustados, pero lo tienes dentro de tu denominador como una ganancia, ¿no? Admisible, que no tiene por el otro lado un efecto fiscal asociado. Penaliza en menor medida, pero no deja de penalizarte en cierta medida tu tasa fiscal efectiva, ¿no? Entonces, yo un poco lo que sí que me gusta es un poco una visión más de conjunto de las cosas, no ir tanto sobre lo que es la improvisación, ¿no? La improvisación continua, que además encaja muy mal con el tiempo que tú necesitas para una organización grande necesita para adaptarse a este tipo de medidas, ¿no? Cuando desarrollas herramientas, cuando solicitas a distintos países reportings de información que van cambiando sobre la marcha. Es imposible realmente ni planificar ni anticiparse realmente, ¿no?
Un poco al hilo de esto, y lo ha comentado, yo creo que ha sido Iñaki, ¿no? Y yendo, por ejemplo, al hilo del puerto seguro permanente. O sea, ¿yo qué sentimiento tengo respecto al puerto seguro permanente, por ejemplo, respecto al puerto seguro transitorio y demás? Me pasa un poco lo mismo, tengo sentimientos encontrados. Quiero que haya un puerto seguro permanente razonable, o sea, pero por Dios, de verdad razonable, ¿no? No quiero encontrarme otra vez con 200 páginas, ¿no?, de guidance administrativo que me cambie las reglas de juego sobre la marcha, ¿no? Hay días que te levantas con temblores a ver si vas a ver el correo electrónico y te vas a encontrar con un guidance administrativo nuevo, ¿no? Que será, por supuesto, simplificado, ¿no? Será un simplified approach. Entonces, yo lo que no me quiero encontrar es con un puerto seguro permanente que realmente vuelva a ser otro auténtico drama, ¿no? A mí este mundo de Pilar 2, mira, ya hace poco, pues, ¿no?, con el mundo de la Fórmula 1, me recuerda un poco al túnel del viento, ¿no? Habéis oído hablar del túnel del viento de los Fórmula 1, ¿no? Ese entorno de pruebas en el que el coche va como un tiro, aerodinámica perfecta, probablemente va a tomar las curvas, me gusta el tema de, ¿no?, la aceleración de las curvas y te sales de la curva, ¿no? Aceleración perfecta, vas a tomar las curvas de maravilla, la aerodinámica es estupenda. Llega el día de la carrera, para el piloto es que no puede pilotar el coche, se sale por las curvas, no funciona el coche. Y pasa un poco con esto con el mundo Pilar 2. En un entorno de pruebas es muy bonito el diseño, pero cuando lo llevas a las carreras, realmente es que no funciona. Es que el piloto, que somos todos nosotros, no lo puede pilotar. ¿Qué hacen las escuderías? Le cambian todas las piezas sobre la marcha. Sobre la marcha, a mitad de temporada le cambian el suelo, le cambian el alerón y demás, y más o menos te vas adaptando. Pero no es forma realmente de afrontar una temporada, ¿no? Hay, de hecho, escuderías que lo que hacen es tiran la temporada, pues, a la basura y empecemos el coche de nuevo. Creo que algo de esto debería haber en relación con Pilar 2. El diseño original se ha demostrado no es válido, realmente no vale, ¿no? ¿Qué me gustaría en relación con el puerto, esa carta a los Reyes Magos, ¿no?, el puerto seguro permanente? Bueno, de salida, no sé por qué se demoniza el puerto seguro transitorio. Pues lo que es transitorio pues pasa a ser permanente y realmente no pasa nada, ¿no? Por Dios, o sea, si es un puerto seguro permanente simplificado, que se apalanque en la contabilidad, lo máximo posible y nos alejemos lo menos posible de la contabilidad. A ser posible del consolidado. A mí el consolidado me gusta. Me gustaría más una visión, pues una visión de conjunto a nivel de grupo. Pero bueno, esto lo voy a precisar un poquito más, ¿no? Dejemos de demonizar si nos basamos en el tax accounting, ¿no?, en el registro contable de los efectos fiscales del impuesto sobre sociedades, el gasto por impuesto corriente, el gasto por impuesto sobre sociedades de un grupo consolidado, perfectamente auditado, controlado, uno de los procesos más robustos que tenemos cualquiera de nosotros, pues nos apalancamos en el tax accounting. Pero no empecemos a hacer cosas raras con el mundo, por ejemplo, del gasto por impuesto diferido, con recas, el famoso recálculo, con cosas que computas o cosas que no computas porque prevés o dejas de prever que vas a haber una reversión de esos diferidos en un plazo de 5 años, que añade una complejidad enorme, porque exige un grado de granularidad realmente enorme, ¿no? Demos una vuelta también en el marco de ese puerto seguro al documento, al modelo informacional, ¿no?, al Global Information Return, que es realmente un auténtico infierno. Los cálculos son un infierno, pero cumplimentar el Global Information Return se transforma en otro auténtico desafío, ¿no? ¿Qué me gustaría? Esto es como carta a los Reyes Magos, y voy a hablar de números reales, por ejemplo, O sea, ¿qué es lo que me gustaría? Vamos a ver. O sea, ser eficientes, es que antes lo he dicho Iñaki, ¿no? Ser razonables, ser eficientes, ser productivos, no perder el tiempo ni las empresas ni las administraciones tributarias. Si realmente esto va de intentar poner veto a determinados grupos, que los habrá,
en los que realmente tienen una tributación efectiva baja a nivel de grupo, pues intentemos ir pues, a por esos grupos realmente. Y a mí lo que me gustaría es una criba, un filtro quizá inicial. Y voy a poner un ejemplo que es el ejemplo del grupo BBVA. El ejercicio 2024, el grupo en su conjunto, tiene un beneficio antes de impuestos de unos 15.400 millones de euros, ¿no? Y su gasto por impuesto pues son unos 4.830 millones de euros. O sea, una tasa fiscal efectiva por encima del 31%. Hombre, ya de salida, ¿no? Parece que a nivel de grupo no andas del todo mal, ¿no? En términos de lo que es una tasa fiscal efectiva, una tributación efectiva, ¿no? Con lo cual, quizá puede ser una especie de criba, ¿no? Para eficientar los medios limitados, el establecer unos umbrales razonables para ver qué tipos de grupos realmente pueden estar dentro de ese marco más de alto riesgo y cuáles no, ¿no? Pues incluso bajar un poquito más eso. Oye, pues vamos a entrar un poco a ver la composición del grupo. Bueno, nosotros, por lo que se refiere a la composición del grupo, más o menos un 94% de nuestro beneficio antes de impuestos está concentrado en 7 u 8 jurisdicciones, de las cuales no hay ninguna duda que tiene una tributación efectiva, en términos generales, alta. Estamos hablando de México, de España, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Turquía, ¿no? Le añado Estados Unidos, pero le puedo añadir también UK, Francia, Italia, Alemania, o sea, países en los que no hay ninguna duda, ¿no? De que realmente tiene sistemas tributarios, diría casi loables, ¿no? Y en los que la tributación efectiva realmente es alta, ¿no? Con lo cual, en una jurisdicción como México, en la que nosotros tenemos un beneficio antes de impuestos en el 2024 por encima de 7.000 millones de euros y tiene una tasa fiscal efectiva del 28%, tengo una holgura respecto al 15% de 1.000 millones. ¿De verdad tengo que hacer cálculos respecto a México? Es que no tengo ninguna duda de que México tiene una tasa fiscal efectiva por encima del 15%. De verdad, le pego un recorte. Dime, ¿cuánto le quito? Y sigo estando por encima del 15% sin necesidad de tener que perder el tiempo en hacer cálculos extremadamente complejos. Yendo un poco más allá y a efectos prácticos y de materialidad. Si yo en una determinada jurisdicción tengo 30 entidades, pero una o dos de ellas pesan el 90 o 95%, no me pidas los datos de las 30 entidades. Con ir a un tema simplemente de materialidad, ¿no? De ir a las entidades principales, razonablemente puedes llegar a evaluar, ¿no? Si realmente estás en una jurisdicción de alto o bajo riesgo. Solo el hecho de no tener que lidiar con las otras 28 entidades, que es agotador, realmente ya supone un alivio importante en términos de compliance, de gestión, de comunicación, ¿no? Entonces, por resumir, o sea, hay un principio, ¿no? Más allá de los principios jurídicos y de los principios que todos estamos acostumbrados son deseables y absolutamente necesarios en los sistemas tributarios, que es casi el más básico de todos, ¿no? Que es el principio pues realmente de la simplicidad, ¿no? O sea, de la simplicidad y de lo que es razonable y de lo que no es razonable. Y tal y como está diseñado Pilar 2, pues realmente no es razonable, ¿no? Supone pérdida de tiempo, costes absolutamente innecesarios, fuente de conflicto. Ya me va a gustar ver, o más bien no, cómo se enfrenta una administración tributaria, ¿no? Un inspector a comprobar esto, ¿no? Potencialmente a poner en tela de juicio, que me resulta difícil, ¿no? Las cifras o el punto de partida de la información estrictamente contable. Nosotros, por ejemplo, nos vamos a basar en información utilizada para la construcción de los estados financieros consolidados del grupo BBVA, ¿no? Probablemente el proceso más robusto que existe en el grupo. ¿Alguien va a cuestionar esos datos, ¿no? Esos datos de origen para la construcción de los estados financieros consolidados del grupo BBVA, que lo presentará en el 2026, pero que son los del año 2024, ¿no? También se puede hablar del cruce de espacios temporales, ¿no? O sea, en el 26, hablando del 24, mientras hago estimaciones del 25 y de las del propio 26, ¿no? Que es ya una locura numérica realmente considerable, ¿no? Entonces, aprovechando que estoy en casa, que soy de Bilbao, de verdad,
pues, sencillez, simplicidad, hagamos las cosas fáciles, ¿no? En la medida de lo posible, aun estando de acuerdo en que, sí, efectivamente, una tributación justa y razonable creo que es deseable para todos, pero realmente hay otras vías. Ya está. Ya está, esa tributación ya existe. Ya está. Claro, esa tributación ya existe. Totalmente. Entonces, no es sé que ya si está. hace falta esto, ¿no? Eso es que ya está. Sí, es establecer unos semáforos razonables para simplemente enseñar dónde tienes que mirar para verificar eso que estás Para haciendo. afinar un poco el fine-tuning. Sí. Sí. Yo, antes de abrir el auditorio a cualquier pregunta, por supuesto agradeceros, ha estado interesantísimo. Muchas gracias. Un par de comentarios finales. Yo creo que el reto para la siguiente sesión es encontrar a alguien que defienda a Pilar 2. No, pero es curioso, ¿eh? Sí, por aquí le traemos. Sí, pero creo que empieza a tener una actitud hasta que se encastilla. Él es consciente que está solo, que solo en el mundo. O sea, es decir, lo bonito de todo esto es que estamos empresas, estamos administración, estamos asesores y todos partiendo de la premisa de que esto no está organizado en las Bahamas, está organizado donde está organizado, que partíamos de, insisto, de un sistema tributario sano en el lío en el que estamos. Y luego otra cosa que yo no sé si sí que es un poco paradójico y triste a la vez, el side-by-side approach con Estados Unidos, yo creo que fue ese día perdimos la esperanza de que esto se cayera. Porque pensábamos, mira, mientras esté Estados Unidos y Trump, si nos mete el megamisil, o sea, como yo decía, como a alguien se le ocurra ir con el bolsón de dinero del UTPR de Google a meterlo en la agencia tributaria, mandan a los SWAT, mandan aquí, secuestran el bolsón de dinero y se lo llevan a Estados Unidos. Y digo, esto es tan loco lo del UTPR que esa es la última esperanza para que todo se caiga. Pero una vez que se extrae el problema americano de la ecuación, es que es curioso, estamos todos hablando de cómo adaptarnos o qué va a ser ese puerto seguro permanente. O sea, yo creo que hemos perdido la esperanza de que esto se caiga radicalmente. No lo sé. Bueno, yo creo que ahí hay bastantes voces críticas que hablan un poco de que vamos a intentar hacer el sistema comparable precisamente al americano. Es decir, que si ellos tienen un ETR global, vámonos a un ETR global, ¿no? Y a lo mejor, pues si quieres, te pones en un... Que lo lógico es que sea el 15 porque es el baremo que tiene, pero dices, bueno, pues el 20, venga. ¿No? Todo el ETR global por encima del 20, pues ya se quedan todos fuera. Y si quieres, mira, los paraísos fiscales y los territorios de nula tributación, que los tienes identificados, pues esos les metes un control jurisdiccional, porque son... Pero estás en un ETR global y ya está, y te olvidas de... Porque normalmente las jurisdicciones, además, el tipo nominal es que está por encima del 10, en prácticamente todas, ¿no? Entonces... No sé por qué hemos acabado ahí. No, nadie lo sabemos. La OCDE, yo siempre digo que es la maldita OCDE. Sí. Luego la ha comprado la Unión Europea, tienes toda la razón, pero la Unión Europea yo creo que se ha arrastrado y ha dicho, bueno, claro, o sea, la OCDE nos ha comido la batalla porque antes la Unión Europea era la que legislaba, la que hacía, la que llevaba el banderín por delante y los grupos de los working party de la OCDE pues hacían muy poca labor, hacían un análisis a nivel de impuestos sobre sociedades de determinados regímenes fiscales perniciosos, que también se hacía en la Unión Europea, ¿no? Pero llegó la OCDE con BEPS y le comió la batalla a la Unión Europea. Entonces la Unión Europea ha ido un poco a rebufo, pero ser la primera de la lista. Lo que pasa que, claro, yo creo que aquí se ha equivocado completamente. ¿Alguien del auditorio quiere formular alguna pregunta, algún comentario? Sí. Sí, para Antonio. Con la adaptación de la normativa foral, hacerla, digamos, competitiva, la aplicación de los créditos fiscales, reposiciones, etcétera. Hay una preocupación que he visto por la aplicación práctica de los créditos fiscales, no sé si lo tenéis en la cabeza, es que, claro, como es un sistema complejo, ¿vale? Como es un NACI, podemos tener el problema de cambio de domicilio fiscal, puntos de conexión, empresas que tributaban en común pasan a foral o lo contrario. Eso puede pasar incluso dentro de los territorios forales y también con territorio común. Entonces, claro, esa flexibilización, por ejemplo, que habéis dicho de 5 años, luego como ejemplos, ¿no? Digo, bueno, pues yo voy por un sistema de pagos, que era un poco como los 118 del reglamento del 88, o sea que es algo parecido y asimilado. Pero a lo mejor, por los 5 años, entre la aplicación de bases impositivas
anomalías raras que pueda haber por operaciones de fusión, extensiones, cambio de domicilio fiscal? ¿Tenéis algún criterio que lo vais a tener? Porque ahora mismo hay cierta conflictividad a veces incluso con los criterios de la agencia tributaria por el que llamamos la sección. Pero que son cosas que están por ahí. Pero vamos, de todas maneras, me parece muy bien que has hecho la adaptación normativa para adecuarlo. Yo creo que es lo que tenían que hacer todas las administraciones tributarias, pero vosotros siempre vais a adelantar, digamos, a factor de competitividad. Yo me temo que el ámbito estatal no. Bueno, en relación con el cambio normativa o cambio de domicilio, ¿no? Es decir, quiero recordar que hay una resolución del TEAC donde establece, ¿no?, que es decir, al final tenemos la administración de llegada va a respetar, ¿no?, aquellos créditos fiscales acreditados en la administración de salida y de alguna manera, incluso por parte de la agencia, en esa resolución del TEAC, ¿no?, establece que incluso aunque no haya ese mismo crédito en la administración de llegada, que se respetaría y que por tanto se podrá aplicar en la administración de llegada. Nuestro criterio es un poco incluso más estricto porque entendemos que es aplicable en la medida que ese crédito exista en la administración de llegada, ¿no? Entonces, hombre, en relación con los créditos fiscales, yo entiendo que la aplicación en la administración de llegada, en la medida que se haya acreditado correctamente en la administración de salida, en la administración de llegada debería, en este caso la agencia, debería respetar en cuanto al crédito fiscal no aplicado, porque realmente estaríamos hablando de aquellos créditos fiscales acreditados bajo una normativa y que luego se van aplicando bajo la normativa de llegada. Claro, en relación con el tema de los 5 periodos impositivos consecutivos, algo nuevo, claro, la opción solo se puede aplicar en la administración foral, en la medida que es la única que lo contempla. Claro, en la administración de llegada, es decir, el problema que te quedas es con la administración foral que te vas, ¿no?, y que has utilizado la BIN al 100% en el 3-4 periodos impositivos y que luego el 5.º año ya no estás para hacer ese ajuste, ¿no? Ahí, claro, el problema surgiría, es decir, cómo va a reaccionar la administración foral en relación con esa empresa que en el 5.º año se traslada a domicilio y que de alguna manera no espera el 5.º año para hacer el ajuste, ¿no? Bueno, pues es una pregunta interesante. Da tiempo a meterlo. Lo que sí que mantenemos es la competencia inspectora en relación con los años en los cuales era de nuestra competencia. Es decir, aunque una empresa se vaya a Madrid, los 4 años que ha estado aquí, la competencia inspectora sigue siendo de la administración foral. Entonces, sobre esa línea, bueno, pues habría que valorar, ¿no? Es decir, si realmente ese ajuste en ese 5.º año que ya estás bajo la normativa de territorio común y que, por tanto, vas a aplicar su normativa, porque ahí sí que no te van. Las BINes que arrastras son las que te llevas. Las que has utilizado en el ámbito foral, pues evidentemente están utilizadas en el ámbito foral. Ahí me surgiría la duda si en una comprobación de esa empresa sobre esos 4 años donde has estado en el ámbito foral se podría hacer un ajuste en relación con... claro, no está regulado en ningún lado. Es decir, es algo que está ahí, pero que bueno, ya me das pie a que tengamos que pensar sobre qué hacer, ¿no? Pero sí es cierto. Es decir, la única trascendencia entiendo que es foral, estoy 4 años, me compenso al 100% y luego me voy a territorio común. Habría que analizar el cambio de domicilio, si está bien hecho, eso para empezar, pero sí, es algo que quedaría ahí. Hombre, si es una fusión, claro, por parte de una empresa de territorio común. Y lo contrario, o sea, que aquí son ambivalentes. Y luego lo que comentaba de las opciones tributarias, pues cuando el centro dice, pero a lo mejor dice, bueno, pues sigo aquí, vale, con la entrada de funcionamiento, pero dice, pues si me he ido con los pagos a cuenta, a lo mejor hubiera hecho aquí el foral, hubiera materializado el crédito fiscal, a lo mejor la entrada de funcionamiento me pasa ya al territorio común, o lo contrario. Entonces, claro, el tema de las opciones, luego con la cláusula de revolución, es que esto, yo tenía esta opción en este momento, pero es que no ha cambiado todo. Entonces es un problema de opción de la propia empresa, porque no prevé esa situación, más luego los cambios sobrevenidos, que son porque se han producido, no por planificación fiscal.
Bueno, es algo que tenemos continuamente. Es decir, que tenemos continuamente empresas que vienen, que son absorbidas o que se van, ¿no? Sí, nosotros, bueno, manteniendo, ¿no?, el ámbito temporal, cuantitativo y de la normativa, ahí mantenemos, ¿no? Incluso lo acreditado fuera de territorio común y respetamos en la medida que tengamos un equivalente, ¿no?, de ese crédito fiscal que se arrastra. Sí, pero es algo que estamos, es habitual, ¿no?, que estemos analizando. Pero sí, puede generar esos problemas, estoy pensando, ya me has dejado preocupado con lo de los 4 años y el 5.º año que haya esa. Habría que regular algo por si acaso. Estás a tiempo. Ya no estamos a tiempo ya. Bueno, siempre hay tiempo, porque siempre hay normas forales que sacarán. Bueno, pues si no hay más cuestiones, os agradecemos en nombre de todos la asistencia y el arrope durante la jornada de hoy y espero que haya sido provechosa. Así que muchas gracias.